versos 5 y 6. Deje ahí su separador, porque casi de inmediato vamos a estar viajando a otras citas. 3 para ser exacto, muy en específico, porque el escritor de Hebreos de inmediato empieza a citar el Antiguo Testamento. Hebreos 1, versículos 5 y 6. Como le dije, vamos a ir poco a poco. La semana entrante probablemente solo veamos un versículo, con eso nos va a bastar. No llevamos ninguna prisa, sí, poco a poco Dios nos va edificando. Ya le mandé en la semana, espero que la haya escuchado, la prédica Tan dispuestos como Nicodemo, espero que la haya escuchado, que traiga esa disposición. Son mucho más sustanciosas estas enseñanzas y eso es bueno, eso nos va a llevar a madurar. Dice Hebreos 1, 5 y 6, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo, a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Con eso nos basta, vamos a orar. Cierre sus ojos para que ya no haya distracciones, para que pueda concentrarse y decirle al Espíritu Santo, Señor, tú eres Dios, tú inspiraste esta palabra, tú llevaste a los autores originales a plasmarla y eres el único que puedes iluminarla en nuestra mente y bajarla en nuestro corazón. Padre, que tu palabra, que es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, una vez más no vuelva a ti vacía, que cumpla siempre el cometido por el cual está por ser enviada. Si es cambiarnos, transformarnos, endurecernos, consolarnos, edificarnos, cual sea el cometido por el cual tú vas a traer esta palabra, que se cumpla una vez más como siempre se cumple, porque jamás regresa a ti vacía, tenemos esa certeza, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Dios nuestro, te decimos, amén. El autor de la carta ya ha dejado de manifiesto la supremacía de Jesucristo. Aunque aún no lo ha nombrado ni por el título de Cristo ni por su nombre de Jesús de Nazaret, ahora se dispone a mostrar la superioridad por encima de los ángeles. Ya lo mencionó en el versículo 4, por cuanto eres hecho mayor que los ángeles, pero ahora de los versículos 5 al 14, el autor de Hebreos se va a dedicar a mostrarnos que el Señor Jesucristo está muy por encima de los ángeles. A nosotros nos va a bastar con el versículo 5 y 6 por el día de hoy. Dice el versículo 5 entonces, porque, y con eso nada más, vamos palabra por palabra. Comienza el versículo con una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Son este tipo de palabras. La palabra porque, aunque, es una palabra que está ligando dos ideas. Está ligando el argumento de los versículos 1 al 4 con el argumento de los versículos 5 al 14. Es decir, está ligando dos ideas. El argumento que vamos a leer no está en el vacío, no comienza de la nada a mostrar la superioridad del Señor Jesús por encima de los ángeles. El escritor de Hebreos está siguiendo su línea de pensamiento acerca de la supremacía de Cristo. Y de hecho, sobre todo en el griego dicen que se nota más, te lo repito, no sé griego, no te puedo mentir, pero aquellos eruditos del griego dicen que son de las cosas donde se nota más de que no fue Pablo el que lo escribió. Tú lo puedes leer en español y ve las cartas que sabemos que escribió Pablo, y Pablo muchas veces no sigue esa línea de pensamiento, salta a otro, regresa y vuelve a venir, y así anda. Aquí el escritor de Hebreos va siguiendo bien claras sus líneas de pensamiento. ¿Cuál es esa línea de pensamiento? ¿Por qué empieza con porque? Porque nos está hablando acerca de la supremacía de Cristo. 8 situaciones que vimos la semana pasada, que Él es el profeta por el medio de quien Dios habla, que es el creador del universo, es el heredero de todas las cosas, Él representa el ser de Dios, Él sustenta todas las cosas con su palabra de poder, es el sacerdote que nos da salvación, es el rey que está sentado en un lugar de honor y es superior a los ángeles. De inmediato nos damos cuenta de las numerosas citas del Antiguo Testamento, sobre todo del libro de los Salmos. El escritor de Hebreos cita, y te vas a ir dando cuenta porque vamos a ir una por una conforme avancemos los 13 capítulos a la cita original en el libro de los Salmos. Tan solo en el primer capítulo incluye 5 citas al Salterio y 2 a 2 libros más. Y en el capítulo siguiente siguen apareciendo muchos salmos. De hecho, es algo característico en todo el libro. Va mucho al libro de los salmos. Tenemos que entender algo antes de entrar de lleno.
Los destinatarios de la carta, pastor, no sabemos quién era. Le dije, lo más probable es que hayan sido una comunidad de judíos cristianos en Roma, no necesariamente la iglesia a la cual escribe Pablo. Había varias iglesias ahí y las cartas se leían en una y otra iglesia. Pero bueno, aún así, los destinatarios originales ya estaban familiarizados con el libro de los Salmos. Sabemos de buena fuente, y ahorita la vas a ver, que en los cultos locales, en las congregaciones en el primer siglo, cantaban salmos. Acompáñame a Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. ¿Cómo eran los servicios en la iglesia primitiva, en la iglesia primera? Pues te voy a decir que muchos no lo hubieran hecho. Se juntaban a las 5:30 de la mañana para que cuando empezara a salir el primer rayo de sol, empezaban a orar, a entonar el primer canto. Aquí les decimos, nos vemos a las 10 para empezar 10:30 y llegan a las 11. ¿Y qué era lo que hacían? Cantaban salmos. La iglesia primitiva estaba saturada de los salmos. No nada más de los salmos. Nosotros no somos salmodía exclusiva. Hay iglesias que lo son, lo respeto, no tengo nada en contra de ellas, pero lamentablemente muchos de los que siguen la salmodía exclusiva piensan que los que no lo somos estamos mal, no lo sabemos, estamos etcétera, etcétera. ¿Por qué no somos salmodía exclusiva? Por dos versículos muy claros. Efesios 5:19 dice, hablen entre ustedes con salmos y nada más. ¿Sí dice así? También dice con himnos. ¿Y dónde encontramos los himnos? ¿Tiene que ser un himnario de los presbiterianos, de los bautistas? No, de hecho hay varios himnos aquí en el Nuevo Testamento. Pablo escribe varios himnos que sabemos que se cantaban en la iglesia primitiva y Pablo se los escribe aquí. ¿Y con qué más dice? Con cánticos espirituales. Por eso es que nosotros, ahí acabamos de poner nuevamente nuestra lona de identidad, visión y misión. Nosotros adoramos según el principio normativo. ¿Qué es el principio normativo? Que si no está excluido por la Biblia, no lo vamos a hacer. Muchos se van al principio regulador. Si la Biblia no me dice esto, no lo hago. Está bien, no hay ningún problema. Todavía creo que cabe dentro de la mesura el principio normativo. Colosenses 3:16. Pastor, pero ¿qué nos va a limitar de adorar desnudos, por ejemplo? La Biblia misma. Nosotros sí vemos que la Biblia dice que nos vistamos con pudor, con decencia. Por eso es que es principio normativo, donde la Biblia nos muestra una norma. El principio regulador es, si la Biblia no lo dice, no lo hago. Y por eso se van a la salmodía exclusiva. Y ese es un tema muy extenso que se ha debatido durante varios siglos y que no se llega nunca a estar de acuerdo. Lo que sí no es bueno, y lo vamos a ver en el discipulado en la tarde, es hacer de esto una secta, hacer un separatismo. Si no cantas salmos no eres mi hermano. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo viva en abundancia en ustedes, enseñándose y exaltándose unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Los cánticos espirituales no significa, es por eso cuando estás y haciendo como gorgoritos, sino los cánticos espirituales son cánticos basados en la palabra de Dios. Tú puedes escuchar, ver, leer las letras de las canciones que ponemos y sí, hace varios años, muchos ya todavía cantábamos letras antropocéntricas, letras que hablaban de que Dios me va a bendecir, me va a ir bien. No, se trata de cantarle a Jesucristo por medio de su palabra. Pero vaya, el punto aquí es que fuera quien fuera su audiencia original, como era parte de la iglesia primitiva, ya poseían un acopio de conocimiento que había sido comunicado oralmente en los cultos y aprendido de memoria. Ya se sabían, la iglesia primitiva, muchos de los salmos. Por eso es que no nos sorprende que el escritor de Hebreos, en un intento por lograr una perfecta comunicación, fortalezca su epístola con citas del Salterio conocido en la liturgia de la iglesia. A decir verdad, ya en el primer capítulo te decía, recurre tan solo a 5 pasajes de los Salmos y uno más que es del Cántico de Moisés. Las citas que encontramos en los versículos 5 y 6 provienen, y acompáñame allá, Salmo 2:7, Segunda de Samuel 7:14 y Deuteronomio 23. Pero vamos primero al Salmo 2:7. El Salmo 2
el Salmo 22, el Salmo, no recuerdo cuál más, el 110 por excelencia. El libro más citado del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es el Salmo 110. Esos salmos, junto con otros más y varios pasajes más de la Escritura, como Isaías 53, se les conoce como salmos o pasajes mesiánicos. ¿Qué significa esto? Antes de que lo leo, quiero que me vea. Ya se lo he explicado anteriormente, pero por si no se acuerda o no vino. Un salmo, un pasaje mesiánico, como su nombre lo dice, es que aunque originalmente se escribió pensando David en él y en su hijo, en su sucesor, etcétera, posteriormente se empezaron a dar cuenta que nos apuntaba hacia el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo, obviamente. Mesías en hebreo, Cristo en griego. El Mesías fue prometido desde Génesis 3:15. Cayeron Adán y Eva, el Señor le dice: voy a poner enemistad entre tu simiente, es decir, un descendiente, un Mesías, y entre la simiente de la serpiente. Ya desde ahí sabían que iba a haber un Mesías, un mediador, alguien que los iba a liberar de esa esclavitud. Solamente que empezaba por el pecado, y los judíos pensaron que los iba a liberar de la esclavitud de los romanos. Poco a poco se fueron dando cuenta que muchos pasajes que Dios inspiraba hablaban directamente del Mesías. El Salmo 2 es uno de esos pasajes. Tú lo lees y lo escribió David. De hecho, es su oración matutina. David un día en la mañana se paró, inspirado por Dios, y compuso este canto en la mañana, para orar en la mañana. Pero siglos después se dieron cuenta y dijeron: no, esto habla del Mesías ya en el Antiguo Testamento. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta cita se refería originalmente a la coronación de un rey israelita, sucesor de David. Se aplica ya en el Nuevo Testamento al Mesías. En el Salmo se usa una fórmula de adopción en la que al rey, al ser coronado, sería reconocido como hijo de Dios. Después, este Salmo encontramos en el Nuevo Testamento que es netamente mesiánico. Encontramos información de ello. Vamos rápidamente en Hechos 4:22. Con eso nos bastó el Salmo, pero ya viste que sí viene en el Salmo. Hechos 4:22. No se distraiga, concéntrese. Sí, David escribió ese salmo para hablar de él y Salomón. David lo escribió como una metáfora, como un canto en el cual decía: Señor, el día que nazca mi hijo, tú lo vas a adoptar, lo vas a engendrar y lo vas a hacer rey. Sí, se oyó muy poético y muy bonito, pero realmente estaba inspirado por el Espíritu Santo para hablar de Jesucristo, de cómo iba a ser engendrado por el Padre. Y sabemos esto, que es mesiánico, que habla de Cristo, por el Nuevo Testamento. Hechos 4:22 al 26 dice: ya que el hombre, 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto es el principio del Salmo 2. Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y su Cristo. Con eso nos basta nada más. Tú puedes leer esto y es el principio del Salmo 2. Ahorita citaron el 7, pero realmente esto es el Salmo 2 del 1 al 5. Aquí vemos que la iglesia de Jerusalén ya había transmitido esta antigua tradición respecto al escritor del Salmo. Desde el pueblo judío ya entendían que este salmo era de carácter mesiánico, y el uso que se le daba en las sinagogas reflejaba este entendimiento. También el apóstol Pablo lo usa de forma mesiánica. Hechos 13:33. Ahorita te lo voy a explicar. Quiero que vayas a las citas para que entiendas por qué estamos. Pastor, ¿y por qué estamos dando estas vueltas? ¿Por qué me dice todo esto? Ya dijo que es mesiánico, ya déjelo así, siga. ¿Sabes cuál es el problema? Que si no tienes este fundamento, llega un testigo de Jehová y te dice: no, Cristo no es Dios. Sí, ahí dice, no, ahí habla de David. Sí, ¿verdad? Ya me llevó el Salmo 2:7 y ahí habla de David. No, no habla de David, habla de Jesucristo. Pero aquí estamos viendo que era David. Ahorita vamos a terminar de verlo. Hechos 13:33. Dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
¿A quién aplica esta palabra? Pablo se la está aplicando al Señor Jesucristo. Pablo está predicando de Jesucristo en la sinagoga y les dice, oigan, el Salmo 2 habla del Mesías. Eso ya lo saben, ¿verdad? Ustedes son judíos, yo también. Pero ¿qué creen? El Mesías ya llegó, es el Señor Jesucristo. De hecho, hay citas del Salmo 2, ya no vamos a ir a todas, en Hebreos 5:5, en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 19, y también en Mateo, Marcos, Lucas, Pedro y Hebreos mismo que te acabo de decir. No es el tema, pero es para que lo entiendas. Y esto ya te lo enseñé en escatología. Esta es la forma correcta de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, ¿no fueron los apóstoles? No todos. Lucas no era apóstol y el escritor de Hebreos tampoco era apóstol, no sabemos que haya sido apóstol. Ellos lo hacían de esa manera y es la manera correcta. El Antiguo Testamento es la sombra. Si quieres entenderlo, tienes que ver la figura que crea esa sombra, y la luz que nos va a dejar ver esa figura es el Nuevo Testamento para entenderlo. Si no lo haces de esta manera, tú vas a ir al Salmo 2:7 y te van a decir, aquí habla de David y de Salomón y nada más, porque aquí habla de David y Salomón. Sí, pero cuando tú vas por la luz del Nuevo Testamento y la traes para alumbrar, dices, no, aquí me está hablando del Señor Jesucristo. La pregunta que plantea entonces el Salmo 2:7 es, ¿a quién dijo alguna vez Dios de los ángeles, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré padre y serás mi hijo? La respuesta a esta pregunta retórica obviamente es a nadie. Aunque a algunos de los ángeles se les llama hijos de Dios ocasionalmente. ¿Has leído el libro de Job? ¿Sí has leído el libro de Job? Pobrecito Job. Ok. ¿Quién dice que se presentaron delante de Dios? Vamos a Job 1:6. Satanás, sí, pero ¿con quién es más? Job 1:6. ¿Y por qué se pudo presentar Satanás delante de Dios si Dios no tolera el pecado en su presencia? ¿Cómo le hizo? ¿Alguien sabe? Se lo enseñé en el tema 5 del discipulado, el valor de la sangre de Cristo. El cielo estaba manchado ¿con qué? Con el pecado de la rebelión de Satanás. ¿Sí se acuerda? ¿Ahora se podrá presentar Satanás delante de Dios? Ahora sí, ya no. Pero en ese momento, como no estaba limpio el cielo, los lugares celestiales de pecado, por eso podía pasar Satanás delante de él. Job 1:6. ¿A cuál de los ángeles le dijo alguna vez tú eres mi hijo? A ninguno. Dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor, ¿quiénes? Entre los cuales venía también ¿quién? Entonces nunca le preguntas ¿de dónde vienes? Nunca digas de rodear la tierra, porque el único que contesta así es de acá, de dar el rol. ¿Sabes que el único que da el rol es lo que significa Satanás? A ninguno de los ángeles, aunque ocasionalmente, como aquí, les llama hijos, no es en la posición que se describe del versículo 7 de Salmo 2 o del libro de Hebreos. La posición descrita en este versículo nunca le ha sido dada a un ángel. Ningún ángel le ha sido otorgado el título de hijo de Dios en ningún lugar de las Escrituras. De hecho, el título hijo de Dios habla tanto de la función como de la persona del Mesías. El bautismo del Señor es el punto de partida para su función mesiánica. ¿Qué dije? Acompáñame a Juan 1:34. Juan 1:34. Hasta el momento el escritor de Hebreos no ha dicho Cristo, Jesucristo, ni Jesús. Le ha llamado más sustancialmente el Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios? Porque es un título mesiánico. Los hebreos sabían que el Hijo de Dios iba a ser exactamente igual a Dios, iba a ser el encargado de liberarlos. De hecho, otro de sus títulos mesiánicos es Hijo de Hombre, y eso lo encontramos en Daniel 7, pero ese es otro tema que ya veremos más adelante.
El Señor Jesucristo empieza su tarea de mediador o de Mesías no cuando se encarna y nace. Él pasa 33 años preparándose y en el momento que es bautizado, baja a las aguas y sube de las aguas, empieza su función de Mesías. Juan 1:34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que Él es quien. Que acababa de pasarle el contexto, acababa de bajar a las aguas, salió, le vio y dije: es el Hijo de Dios. Ya empezó su función de Mesías. En el Nuevo Testamento Jesús se adjudicó este nombre. Sus discípulos e incluso algunos demonios ocasionalmente se dirigían a él con este título. El nombre o el título como tal aplica únicamente al Mesías o a Cristo, pero no siempre es la misma connotación. Se utiliza de tres maneras. En el sentido natal, para indicar la naturaleza humana de Cristo proveniente de Dios. Lucas 1:35, te dije que íbamos a utilizar mucho la Biblia. Parece más discipulado, ¿verdad? Y curiosamente hoy en el discipulado fueron menos citas. Lo vamos a cambiar ya. Lucas 1:35. Hijo de Dios es un título mesiánico. Tiene al menos tres connotaciones. La primera, para demostrarnos que procede de la naturaleza de Dios. Por eso es que a Adán en la genealogía, ahorita lo vamos a ver, se le dice que es hijo de Dios. No en el sentido de Cristo, sino en el sentido de que Adán tuvo papá o mamá. Mamá no, pero padre sí. ¿Quién fue su padre? Dios lo engendró. ¿Adán tenía ombligo? ¿Lo tenía saltado o lo tenía para adentro? ¿Por qué no nació siendo niño? ¿Por qué Dios no lo hizo siendo niño Adán? Estúdielo porque es pregunta de examen. Lucas 1:35. Respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Y lea ahí mismo el 38, Lucas 3:38, perdón. No, 1:38, perdón. No, ya no lo encuentro. ¿Si era 3:38? No, sí, 3:38. Perdón, es que ya me voy a comprar lentes, ya me voy a hacer el examen de la vista, de repente me pierdo tanto. Cada vez hago más grande la fuente de la tablet aquí para predicar y de todos modos se me pierde y cada vez me meto más. Ya cuando me voy a estar predicando así, se me pierden ya. Sí, ya voy a necesitar lentes, 42 años sin lentes, ni modo. Para allá vamos todos. Lucas, sí, para que ya se iba a empezar a burlar, para allá vamos todos. Lucas 3:38 dice, otra vez no sé dónde estoy. Sí, está acá. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Adán, hijo de quién. Pero si te das cuenta, Adán es con H minúscula y Cristo es con H mayúscula. Una correcta traducción debería de ser así. El segundo sentido es en su sentido oficial o mesiánico, en calidad de heredero de Dios mismo. Los demonios usaron evidentemente ese nombre o título de esta manera. Mateo 8:29. El título Hijo de Dios se le aplica únicamente al Señor Jesucristo en este sentido, en función mesiánica. ¿Cuál fue la función del Mesías? Morir por nuestros pecados. Encarnarse para morir por nuestros pecados. Y aquí le va otra pregunta. Hoy estoy muy preguntón para hacerlo meditar. Si Adán no hubiera pecado, Adán no come del árbol del fruto del bien y del mal, ¿el Señor Jesucristo se hubiera encarnado? Porque la encarnación es el acto más glorioso, es la intervención más gloriosa de Dios en la tierra. No es la creación, no son los milagros, no son las señales que hubo en su tiempo, no que siga habiendo. Pero la intervención más gloriosa de Dios en la tierra es cuando su Hijo se tomó carne, estuvo envuelto en pañales en un pesebre, a partir de ahí esos 33 años y medio. Pero si Adán no peca, ¿se encarna el Hijo de Dios? Esto se lo enseñé en Cristología. No, pues de todo modo no hubiera habido necesidad, porque no había necesidad de que muriera un Dios hombre. Entonces ¿quieres decir que Dios utilizó un bomberazo y apagó el fuego mandando a Cristo? Ay, ahora sí estoy me preguntón. Ahí ya le voy a mandar la enseñanza, está en Cristología.
Sí, sí se hubiera encarnado de todos modos. Ya para que no esté con, porque si no, no se va a concentrar, va a estar, ¿se encarnaría o no se encarnaría? Yo voy a estar aquí hablando y usted, sí, porque esto, no, porque esto. Mateo 8:29, sí, sí se hubiera encarnado, ya después le explico por qué en esa predicación. Y clamaron diciendo, ¿quiénes? Los demonios, está con los gadarenos, perdón. Y clamaron los demonios diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Y como le dicen, Hijo de Dios, con H mayúscula, has venido para atormentarnos antes de tiempo. El tercer sentido en el que se usa el título Hijo de Dios es en el sentido trinitario o divino. Es para designar a Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Ese es el sentido más profundo que se le puede dar a este nombre. Muy probablemente Jesús mismo constantemente empleaba este título en ese sentido en particular. Estrechamente ligado al nombre de hijo está el término unigénito. Ahorita te voy a decir dos términos más. Unigénito, ¿qué dice Juan 3:16? No vaya, sí se lo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? ¿A su hijo qué? Unigénito, del griego monogenes, que significa hijo único, singular, sui generis, único. Es decir, Jesús es el unigénito del Padre, pero no nos excluye a nosotros como hijos de Dios. En español significa único hijo y parecería que Dios ya no tiene más hijos. La diferencia es que Jesús es hijo de naturaleza y nosotros somos hijos adoptados. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios con H minúscula y Él es el Hijo de Dios con H mayúscula. Y otro término, y ese va a salir ahorita en el verso 6 de Hebreos, por eso fui saltando de término en término, es prototokos. ¿Cuál es ese? Primogénito. La palabra primogénito, mucho ojo, ya se lo he enseñado, no significa el primer ser creado. Si yo digo, he aquí mi primogénito, ¿qué es? Mi primer hijo, mi primero. Si Dios dice mi primogénito, dicen los testigos de Jehová, es que es el primer ser creado. Ya ves cómo Dios creó a Cristo, es decir, no, Cristo no es Dios, solamente es un hombre, por eso ellos rechazan la divinidad de Cristo, porque Él es el primogénito. Ya le enseñé que esto no es así. La palabra prototokos significa primogénito, pero se utilizaba para designar al hijo como el de mayor rango y autoridad en la casa del Padre. Es decir, Cristo es el primogénito de María, pero como primogénito de Dios es el que está sobre toda la creación. Encima de ella es el que tiene toda la autoridad de la creación. Ahorita lo vamos a ver, por eso el escritor de Hebreos dice, es el primogénito. Sigue afirmando la superioridad de Cristo. Entonces, en las palabras del Salmo 2, regrese a Hebreos 1:5 para que lo entendamos. Esto es hacer exegesis, esto es predicar expositivamente, esto es desmenuzar el texto para que lo entendamos parte por parte. Porque muchas veces, sobre todo sectas como los testigos de como los mormones tampoco creen que Cristo es Dios. Algunos unicitarios, con ellos sí, aunque fueran dispensacionalistas no hubiera problema, pero que sean unicitarios, ahí no, me niegas la Trinidad y me niegas la salvación por completo. El Padre la planeó, el Hijo la ejecutó, el Espíritu Santo la implementa en nuestros corazones. Entonces, si tú dices que no hay más que un solo Dios, pero que no es manifestado en tres personas, niegas la salvación y muchas cosas más. El Salmo 2 plasmado en Hebreos 1:5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y aquí empieza con la supremacía del Hijo, pero dicen que nos habla de que el Hijo fue creado encima nada más. Mi hijo eres tú, ya entendimos lo que es hijo en la calidad de la segunda persona de la Trinidad y está con mayúscula. Y lo segundo, yo te he engendrado hoy. Parece que significa que el Señor es un ser creado, una deidad menor al Padre. Para empezar, porque dicen, llegó un momento en que lo creó, que Dios lo engendró, ahí nació el Hijo. Es decir, nada más hay un Dios, el Hijo Jesucristo es un Dios creado. No, para empezar la palabra hoy no debe de tomarse literalmente, debe de entenderse generalmente como una referencia al tiempo de la obra de Jesús en la tierra. ¿A qué se refiere? Yo te envié a la tierra hoy, por así decirlo, a nacer de un ser humano el día de hoy. Cuando dice, yo seré para él Padre, indica que Dios es Padre desde la eternidad, engendrando y continúa engendrando al Mesías su Hijo.
La palabra engendrar significa que procede de, es decir, el Hijo procede del Padre, viene del Padre. Esto es así porque los tres, Padre, Hijo y aquí también el Espíritu Santo, son uno solo, son el mismo ser, el mismo Dios, pero diferentes personas. Esto es la Santísima Trinidad y es básico para la fe cristiana creer en ellos. Así que las palabras del Salmo 2:7 no se cumplen en David y no se cumplen en Salomón, solamente se cumplen en Jesucristo. Otra vez el escritor de Hebreos utiliza el Antiguo Testamento, ahora segunda de Samuel 7:14. Ya entendimos entonces, cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y seré a ti padre, no está diciendo que es un ser creado, está hablando de su naturaleza, de su título mesiánico de hijo de Dios, de que es igual a Dios y de que procede de Dios, no de que Dios lo creó. Y cuando dice hoy, no es que llegó un momento en la eternidad que hoy lo creó. Segunda de Samuel 7:14. No está diciendo que llegó un momento en que Dios lo creó. Está diciendo, y eso lo corrobora el versículo 5, ahorita lo vamos a ver, que es el 6, en que se encarna, en que baja a la tierra, lo engendró en María. La segunda cita que viene aquí es segunda de Samuel 7:14. Dice así: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Con eso nos basta, ya lo puedes leer lo demás. El contexto de esta cita refleja el deseo de David por construir una casa para Dios. Tú lee todo el capítulo, David dice, ya mis enemigos están en paz, el reino está prosperando, yo ya tengo una casa bonita, pero el arca del pacto de mi Dios está en una tienda de campaña, le voy a construir una casa. Natán, que era su consejero profeta, le dice, haz lo que está en tu corazón. Dios le habla a Natán esa noche, viene al siguiente día con David y le dice, no David, dice Dios que no le vas a hacer una casa tú, porque tú has derramado mucha sangre, tienes las manos manchadas de sangre, pero uno de tus descendientes sí me va a hacer una casa, ese es Salomón. De hecho, yo le voy a decir, soy tu padre, tú eres mi hijo. Es ahí donde viene esta cita. Las palabras del Señor aquí apuntan al hijo de David, Salomón, que en efecto construyó el templo de Jerusalén, pero también se aplican a Jesucristo, que él con su obra de mediador eclipsó totalmente al rey Salomón. El escritor de Hebreos evidentemente eligió este pasaje del Antiguo Testamento por su alto contenido mesiánico. Ya no vayas, apunta nada más. En Lucas 1:32-33 y en Juan 7:42, estos dos pasajes hablan de segunda de Samuel 7:14 como un pasaje mesiánico. La última cita, esta ya es todavía más corta, Deuteronomio 32. Acompáñame allá. Todo Deuteronomio 32, o prácticamente todo, se le conoce como el Cántico de Moisés. Ahí es donde dice, echó a la mar. No. Yo nunca entendí por qué esa canción se llamaba Cántico de Moisés, si cuando tú lees Éxodo 14 es el Cántico de María. Y María con las demás mujeres salieron a cantar gozosas, ha echado a la mar el jinete, el caballo, etcétera. Y eso después se hizo un corito muy famoso que cantamos muchas veces, que no tiene nada de antibíblico, pero que no es el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés está en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 43 es la parte citada. El Cántico de Moisés, también Salmo, que no está en el libro de los Salmos. La palabra salmo significa canto o cántico, pero más específicamente se utiliza para los salmos del libro de Salterio. Dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. La parte que nos interesa y que viene, regresa ahí al versículo 6, regresa a Hebreos 1:6, es alaben naciones a su pueblo. Pero lo que nos liga es la primer parte. Dice,
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, alábenle naciones de a su pueblo. Que aquí toman una variante, esto está en hebreo, lo que nosotros leímos primero, pero ellos tomaron la variante escrita de la Septuaginta en griego, que se tradujo, y alábenle todos los ángeles de Dios. Es un conocido pasaje mesiánico. El escritor de Hebreos ahora pasa al cántico de Moisés de Deuteronomio 32, que también era utilizado en los servicios religiosos y en las sinagogas locales. Los judíos lo consideraban, este versículo final, los versículos finales, como mesiánicos. Esta cita es introducida por, y otra vez, ¿qué? ¿Otra vez qué? Cuando introduce al primogénito en el mundo. Muchas veces han querido decir que aquí se trata de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no es así. Lucas 2:13, acompáñame. Ya vamos a terminar, no te preocupes. La parte pesada fue el Salmo 2:7. Lucas 2:13. ¿Qué pasó el día que nació el Señor Jesucristo en Belén? En Belén, no en Jerusalén. El libro de la perla de gran precio, me parece, o el libro del Mormón, no recuerdo cuál de los dos, si fue la perla de gran precio o el del Mormón, los dos son libros mormones, dice que Jesús nació en Jerusalén, pero la Biblia dice en el libro de Miqueas, la profecía apunta a Miqueas 5:2 a Jerusalén, y el libro de Lucas dice que nació en Jerusalén. Por eso es que ese tipo de escritos, ninguno está a la altura de la Biblia, y eso es menos. El problema con ese tipo de sectas es que si lo dice mi libro del Mormón, yo lo creo. Ese es el problema. ¿Qué pasó el día que el Señor Jesucristo nació en Jerusalén? ¿Lo adoraron quiénes? Los pastores, los animales, ¿y quién más? Los ángeles, la adoración celestial. Por eso dice, mi primogénito, ya expliqué lo que es primogénito, eres tú. Yo te he engendrado, te puse, el día que te puse en el mundo, alabaron los ángeles a mi hijo. Ya nada más vamos a leerlo. Lucas 2:13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué le adoraban los ángeles? Porque se acababa de encarnar. La palabra primogénito, ya te expliqué a qué significa. No fue el primer ser creado, es porque lo estaba poniendo como por encima de toda su creación. Tú eres mi heredero, hijo, tú compartes, tú tienes todo el derecho sobre toda la creación, y el día que te puse en la tierra, ese día te alabaron todos los ángeles. El escritor de Hebreos entonces utiliza el cántico de Moisés, y utiliza el Salmo 2:7, y utiliza 2 de Samuel 7:14 para mostrarnos que ninguno de los ángeles nunca, cuando fue creado, recibió alabanza, que ninguno de los ángeles tiene título de hijo de Dios, y ninguno de los ángeles ha heredado lo que el Señor Jesucristo ha heredado. Los ángeles no comparten las promesas que Dios ha dado a los seres humanos, no tienen parte en la herencia que tenemos los creyentes. No vayas, dice Romanos 8:17, que nosotros somos coherederos con Cristo. La escritura en ningún lugar dice que algún ángel sea hijo de Dios en toda la extensión de la palabra. Por eso es que ningún ángel es más exaltado, está en un lugar más alto que el Señor Jesucristo tiene. No es ninguno igual al Hijo de Dios, ni hay punto de comparación. Vamos a una última cita, 1 de Pedro 3:22. Todo esto fue para mostrarte que ninguno de los ángeles está a la altura del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3:22. Cuando terminemos de leerlo, cerramos nuestros ojos y Ángel, me ayudas aquí arriba, terminando. Dice, quien habiendo subido al cielo, habla de Jesucristo, después de resucitar subió al cielo, está a la diestra de Dios. Ya entendimos qué significa, que es el lugar por excelencia, y a Él, a Cristo, están sujetos, están sometidos, están subordinados. ¿Quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. Ay, ¿por qué no empezamos por ese libro? Porque el escritor de Hebreos le escribió a una comunidad
de judíos, y quería mostrarles por medio del Antiguo Testamento, porque los hebreos en ese entonces pudieron bien haber dicho, eso lo escribió Pedro, un pescador, no sabe. Hoy en día ya sabemos que Pedro fue un apóstol inspirado por el Señor. Por eso es que tomó textos del Antiguo Testamento y les mostró y les dijo, vean, Jesucristo es el Hijo de Dios y está por encima de cualquier ángel. Cierre sus ojos. Estas últimas palabras que leímos, sobre todo la parte del apóstol Pedro que dice, después de morir, de resucitar, subió al cielo, está a la diestra de Dios y los ángeles se le sujetan, nos revelan todavía más cuán glorioso fue el resultado de su sufrimiento. Le hablé hace ratito de la función mesiánica. ¿Cuál fue la función mesiánica? Morir en nuestro lugar, sufrir por nosotros. Pero no fue un sufrimiento en vano, tenía resultados. De hecho, el libro de Isaías dice que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Él sabía que su sufrimiento iba a traer grandes resultados. Y aquí lo vemos, para él y para nosotros la salvación. Para él vemos que después de resucitar, él fue exaltado. Tomó la posición más elevada y honorable y ahora la ocupa en los cielos a la diestra del Padre. Él está por encima de todo y de todos, de ángeles, de arcángeles, serafines, querubines, principados, autoridades, potestades. Nada ni nadie se compara en majestad y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Después de la tremenda humillación que tuvo como hijo de hombre, el Hijo de Dios se hizo sustituto de la humanidad. Se descargó sobre él la justicia divina para que perdonaran nuestros pecados. Ahora está en la posición más elevada y más alta que pueda concederse o pensarse en el cosmos entero. No hay nadie más elevado en el universo. Siempre te he dicho que no podemos amar al que no conoces, y aplica totalmente y de manera más específica con el Señor Jesucristo. Si tú no conoces su gloria, su majestad, su posición de privilegio, su supremacía en el cosmos, no vas a poder amarlo, obedecerlo y seguirlo correctamente. Así que es aquí en este punto donde quiero terminar y donde quiero que visualices correctamente al Señor Jesucristo. Muchas personas tienen una idea equivocada de quién es Cristo y lo visualizan o lo tienen en su mente y lo ven en un pesebre en pañales. Ahí, y hasta lo pasean en Navidad, en esas épocas. Otros lo ven como aquel que va caminando por Galilea, por el lago de Nazaret, haciendo milagros, pero tampoco es así. Otros lo ven siendo golpeado en el pretorio por los soldados, pero no está ahí. Él tampoco está en una cruz sufriendo en agonía, mucho menos está en una tumba inerte sin moverse. Tampoco es un ser débil o afeminado como nos lo han hecho creer en los últimos 6 siglos al pintarlo Miguel Ángel de una manera tal. Ni mucho menos es el Dios hippie de tu imaginación que todo te permite, que todo te pasa y que nunca te va a llamar a cuentas. Jesucristo es el ser por excelencia en el universo. Él está por encima de todo. Desde su nacimiento en esta vida terrenal, los ángeles ya le adoraban. Algo que hacían siglos, eternidades antes de que se encarnara, ya era adorado por los ángeles. Ahora está sentado a la diestra del Padre, tiene el mejor lugar en el cosmos. Desde ahí todo lo ordena, todo lo gobierna, todo lo dispone a su entera soberanía y conveniencia. Ese es nuestro Dios, grande, fuerte, temible, poderoso, maravilloso y majestuoso. Y si tú no tienes esta imagen del Señor Jesucristo en tu mente, no lo vas a amar, y tú no puedes obedecer a quien no amas y no vas a amar a quien no conoces. Por eso es importante, ya que el escritor de Hebreos nos retrató la gloria de Cristo, su supremacía sobre los ángeles, que lo veas de esa manera. La semana pasada te pregunté, ¿el Señor Jesucristo ocupa el lugar de supremacía en tu vida? Hoy te digo, sabes, no va a poder ser así si tú no lo conoces correctamente. A ti, si para nosotros solamente es palabra hueca y dices, sí, Él está ahí, pero no lo ves en todas sus dimensiones, que Él es el ser supremo del universo, por eso no lo tienes como lo supremo en tu corazón y en tu vida. Si no puedes verlo como tal, como el fuerte, maravilloso, temible, majestuoso, santo,
no vas a poder adorarle. Es importante, es urgente al Señor orar que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento para verlo en gloria.